Nos habla la niña Jimena Castillo Hernández, de Ciudad Neza, 7 años, para informarles que ya me voy a la escuela con mi Qué bueno. cubrebocas y mi careta. Mi papá de 38 años me va a llevar. A mí me gusta aprender. Pues sí, y en la escuela aprenderán. Sí, va a ser una experiencia muy importante para los niños este día. En el regreso a clases están recabando una cosa que me dio risa. Una maestra que dice, ¿cuánto crecieron? No. Eso pasa con los niños, Dora. Si los dejas de ver unos meses, ay, canijo, te llegan hasta con bigote algunos. Sí. Y sobre todo una maestra que tiene la imagen del año pasado o antepasado, cuando dejó de ver a sus alumnos, y ahora pues hay un cambio notable. Hay que considerar que la pandemia no detuvo ni el crecimiento ni el desarrollo de los niños. No, pero te sorprende, Sí. cambian completamente un niño. Bueno, antes de los 13, 14 años, si dejas de ver a un niño, cambia de un día para otro, parece que De se un día estiran para en la otro. noche. Sí. O que la ropa se encogió. Y Y aquí también lo que sería muy importante valorar es el cambio emocional. El cambio emocional, ¿qué pasó estando en casa todos los días, todo el tiempo? Hay mayores experiencias con papá. Me encantó el comentario de Jimena porque dice, ya me voy con mi papá. Tomada de la mano de su papá va a enfrentar, va a haber un antes y un después para muchos niños a partir de este día. Y para los maestros es todo un reto, también para ellos. Es un antes y un después. Todos los monstruos y los miedos con los que vivieron encerrados, cómo improvisaron clases, hoy se aterriza en una realidad. Regresan a su espacio con sus alumnos, a sus prisas, a sus horarios, a sus rutinas, pero con una nueva actitud. Ojalá esta nueva actitud contemple también el atender la parte emocional de los niños, porque no solo se crece en talla y en peso, se crece también en emociones, en vivencias, en experiencias, y sobre todo ese vínculo con los padres que o se volvió más fuerte o los niños pedían a gritos ya zafarse de papá y de mamá porque ya no los aguantan. Así como muchos padres se quejaban de que no puedo con mis hijos 24/24, los niños también, nada más que ellos tienen otras formas de expresarlo, de decirlo, de protestar. Alejandro, Y no, bueno, ese cambio de cuando pasas de sexto de primaria, que tendrás 12 años y generalmente ya entras para los 13, incluso muchas veces ahí ya, yo me acuerdo en mi caso del cambio de voz. ándale. O ya era, oye hijo, mira hijo, hablabas como el gallo Claudio, ¿no? Se te salían los gallos. ¿Y dónde que a algunos se les hace un vocerrón así? Y luego otra vez, y otra vez regresan. Y no sabes, sí. Eso que está diciendo Dora de los cambios emocionales va a ser lo más difícil. Sí. Alejandro, yo no sé la generación, pero Alejandro es más cercano a la mía. La guerra nuclear era lo que me llamaba la atención cuando era chico. Me daba miedo la guerra, una guerra nuclear, decía yo. Fíjate que exactamente, ese todavía fue nuestro terror o miedo. Yo me acuerdo de una película, creo que del 81, 82, que la estrenaron en el horario principal en Estados Unidos en televisión abierta. Aquí la vimos en el cine, que se llamó Un día después. Y era exactamente lo que ocurría si había una guerra nuclear entre la Unión Soviética, todavía en ese entonces, y Estados Unidos. No te... Entonces, sí había ese era como el mayor temor. Yo me acuerdo también como de niño. ¿No te pasó a ti eso, que le tenías miedo a que hubiera una guerra? Una guerra Sí. nuclear, claro. No, pues a nosotros nos tocó en 62, estaba yo en preparatoria, y la crisis de los misiles en Cuba. Sí. Era un silencio, así tú caminabas por los pasillos de la escuela y todo, y era un silencio, era una cosa así porque era precisamente el día del enfrentamiento, el de que iban a atacar a los barcos rusos en el mar por el bloqueo.
y finalmente el gran descanso cuando los barcos regresaron. Pero ahí estuvo, pero un pelito de desatarse la guerra. Ándale. Y son momentos que no entiende uno y que no hay manera de tratarlos porque pues apenas se están dando. ¿No? ¿Cómo le entra uno? Más que platicando y tratando de ir juntos a como Dios nos da a entender, Dora. Sí, pero aún así tienes miedo de expresarlo. Claro. ¿Cómo le entras? No le entras, eso es la decisión de los líderes, pero está latente el miedo, el temor, sin tener claro el concepto de cuál va a ser la trascendencia. El simple hecho de la palabra guerra ya implica que retomes tal vez un poco la experiencia de lo que tus padres te contaron cuando la Segunda Guerra Mundial, o la información que tienes, y eso a cualquiera paraliza. Ahora, puesto en el aquí y en el ahora, la pandemia, en donde aquí sí muchos niños presenciaron la muerte y después la ausencia de familiares, de hermanos, de padres, de madres, el número de huérfanos por COVID de papá y de mamá es impresionante, y esa es otra población que hay que atender. Y cuanto antes, no con una pensión, sino con una asistencia afectiva y efectiva. ¿Cómo atiendes todo eso? Pues es muy difícil. ¿Cómo lo van a superar? ¿Qué va a pasar dentro de unos años con esta generación de niños que además están hoy por regresar a la escuela y empezar a asimilar una serie de estímulos tremendos, partiendo de papá, de mamá, del desprendimiento del hogar y de la interacción con los compañeros? También son muchos los factores. Conocí gente adulta mayor que estuvo en la Guerra Civil Española. No dejaban nada en el plato. Y cuidado y lo dejaras, porque todo se tenía que aprovechar perfectamente. Estaban acostumbrados a sacarle el máximo provecho a todo. Y sobre todo a las papas. Bueno, las papas fue lo que salvó a Madrid. Pues me llamaba mucho Europa. la atención su actitud ante la comida, sobre todo, pero ya no lo podían cambiar, a pesar de que les decían, bueno, pues ya estamos en otra época, ya hay comida. No, ellos no cambiaban.